Y ya seguimos en modo país. Miren, en este momento tenemos las 10:05 de la mañana y estamos recibiendo a Diego Aboal. Él es el director del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenido. Exactamente. Y es muy importante tener datos. Yo soy una gran defensora de los datos y perdón la autorreferencia, pero es imposible tomar decisiones. E incluso es bueno saber lo que pasa para poder desde ahí también opinar, cambiar a veces nuestras percepciones. Y el Instituto de Estadística, que debemos decirlo, tiene un prestigio histórico en el que no siempre se puede confiar en los datos que a veces dan algunos gobiernos y en el nuestro. Esto es un valor que tenemos, uno de los pilares sobre el que se pueden tomar después decisiones. Sí, ¿verdad? sí, es así. Aprovecho esa mención. A ver, la fortaleza de los institutos de estadística de los países es una señal también de la madurez democrática de los países. Y yo menciono siempre que si no hay estadísticas, cada uno va a estar discutiendo en base a lo que le parece. Y eso usualmente termina muy mal, porque, digamos, son discusiones no en base a elementos objetivos y que pueden llegar, de hecho, hasta la violencia, porque, digamos, son discusiones completamente en el aire. Entonces, el contar con estadísticas objetivas para basar la discusión sobre números confiables hace toda la diferencia en una democracia. Totalmente. Y hace una diferencia en la eficiencia de los recursos, en la efectividad luego de las medidas que tomamos. Correcto. Ustedes acaban de presentar, junto con el Ministerio del Interior, el primer informe semestral sobre percepción, y acá hablamos de esto de percepción versus, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Exacto, de seguridad y victimización. Comentanos un poquito el alcance, o sea, qué significa, qué abarcó este informe. Lo primero que decir es que esto es algo histórico. Por primera vez el Instituto Nacional de Estadística comienza a producir estadísticas de criminalidad y violencia en el país. Hemos asistido durante, yo diría a esta altura, varias décadas, discusiones sobre si los números están bien hechos o no, que yo creo que en general, digamos, han estado bien hechos, pero el problema es que están los números basados en denuncias son hechos dentro del Ministerio del Interior. Y esto genera muchas suspicacias siempre. Totalmente, lo hemos hablado acá a lo largo de todos estos años. Muchos años. Entonces, el país ha estado muy trancado en ese punto. Entonces, quiero destacar que esto es un movimiento hacia llevar estadísticas de este fenómeno que es tan sensible para el país a un instituto que es técnicamente independiente y que está fuera del Ministerio del Interior. Entonces, lo primero es señalar lo histórico de esto. Esto surge de la mesa interpartidaria, además, que se convocó hace unos 2 o 3 años atrás, donde todos los partidos políticos, por suerte, en Uruguay estuvieron de acuerdo en que el INE tenía que cumplir un rol en la medición del fenómeno de la criminalidad y la violencia en Uruguay. Esto luego se formaliza con una resolución presidencial de junio del año pasado, donde se le encarga al instituto hacer 2 cosas. Uno es un pequeño capítulo con unas pocas preguntas dentro de la encuesta continua de hogares que nosotros hacemos todos los meses. Y esto es lo que nosotros estamos presentando ayer. Y luego una encuesta de victimización más amplia, grande, con muchas preguntas, muy detallada, que se va a hacer durante el año 2025. Perfecto. Entonces, lo que nosotros presentamos ayer fueron estadísticas sobre algunos delitos, porque obviamente no se puede tener un instrumento muy grande dentro de la encuesta continua de hogares, tienen que ser pocas preguntas, y básicamente se refiere a lo que tiene que ver con robos y estafas, que es lo que nosotros indagamos, y luego lo que tú mencionabas, un elemento de percepción de la inseguridad, que es muy interesante saber un poco la temperatura de cómo la gente está sintiendo o cuán segura se siente en una pregunta muy específica que refiere a salir a la calle de noche solo por su barrio. Creo que ahí esa es la pregunta. Hay uno de los principales títulos o por lo menos hallazgos de este informe que dice que el 48%, es decir, menos de la mitad de las personas encuestadas se sienten seguras caminando solas por su barrio de noche. ¿Es un indicador positivo? ¿Es negativo? Sí, en realidad digamos, 58% se siente inseguro o muy inseguro y un 42% se siente seguro o muy seguro. Digamos, a ver, estas cifras va a haber que leerlas con el paso del tiempo y monitorearlas. Esta es la primera medición. Se hizo en el año 2016 una encuesta de victimización donde la pregunta era un poco distinta. Era salir a caminar por el barrio pero en cualquier momento del día.
y allí había un 62% de gente que se sentía segura o muy segura. Pero la pregunta es distinta, o sea, acá es por la noche, sola en el barrio. Entonces, digamos, las comparaciones no son exactas. No se puede comparar. No deberían compararse porque la pregunta es distinta, pero bueno, lo interesante de esto va a ser monitorear cada 6 meses, porque estas estadísticas se producen cada 6 meses. Claro, me acuerdo que en aquel momento hablábamos de que llamaba la atención como si uno pregunta, hoy Montevideo o la localidad donde vivimos en general, sentimos que estamos inseguros, sí, estamos con mucha inseguridad, pero hablábamos de nuestro propio barrio y ese nivel de inseguridad incluso bajaba y sentíamos más seguridad. Y esto tiene que ver con esto de la percepción, que a veces creemos que los otros están peor que nosotros, pero el otro en sí mismo piensa que está mejor. ¿Qué pasa ahí? Sí. A ver, digamos, obviamente el fenómeno de la percepción de inseguridad es un fenómeno, complejo, y a veces está vinculado directamente con lo que está ocurriendo, pero a veces con el entorno en el que las personas se desplazan, ¿no? A veces, aun cuando uno no sufra, digamos, violencia, pero bueno, si el entorno es complejo, como bueno, en algunos lugares ocurre, donde uno ve gente, bueno, de la que uno a lo mejor tiene miedo cuando se desplaza. La falta de alumbrado, la falta de alumbrado, gente que puede estar, sí, en situación de calle, digamos, eso puede colaborar con elementos que tienen que ver con la percepción de la inseguridad, aun cuando uno no sea objeto de la violencia o de un delito en particular, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto, monitorear una misma pregunta durante, cada 6 meses va a ser un elemento que nos va a permitir saber si la situación está mejorando o no en el país. Pero en el contexto internacional, por ejemplo, Diego, ese número es un número alto, bajo, porque ustedes están haciendo una comparación. De hecho, la ONU ha sido parte ha participado activamente en esto de aportar metodología. Bueno, hay heterogeneidades según los países y las preguntas a veces no son idénticas, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que recomendaría es la comparación consigo mismo de esta encuesta, que tiene una metodología específica para monitorear durante el tiempo, ¿no? Por supuesto, hay países más complejos, hay países más seguros, incluso en el contexto de América Latina, pero yo creo que lo ideal es comparar esta pregunta consigo misma, digamos, en las próximas ediciones de esta encuesta, ¿no? Bien, ¿qué pasa, Diego, con los delitos que no son reportados a la policía? Porque muchas veces se plantea como una barrera o una distancia entre que sucede el delito y la persona realmente va a denunciar y ya ingresa directamente como un dato, sea un hurto, sea una rapiña. Claro. ¿Qué conclusión sacan sobre eso? Bueno, otra vez enfatizar que nosotros estamos indagando en este módulo, en la encuesta Continovares, sobre básicamente robos y estafas. Allí lo que detectamos es que, la incidencia de estos dos tipos de delitos distintos. Tenemos que fueron del orden de los 55.000 en términos de los robos durante un mes promedio del segundo semestre del año 2024 y en el orden de unos 27.000 estafas. Lo que allí vemos es que en el caso de los robos tenemos que las denuncias están en un entorno de un 35%. Es decir, para hacer números más redondos, uno de cada tres robos son denunciados. Y cuando vamos al total entre robos y estafas, estamos en un 27,5% de denuncias. O sea que estamos en ese orden de 1 cada 3 aproximadamente para estos dos tipos de delitos, digamos, ¿no? Te vuelvo a preguntar ahí el tema de tendencia, y ahí sí podemos ver, por lo pronto recibíamos siempre acá durante el periodo preelectoral, por ejemplo, a representantes de la actual oposición, del Frente Amplio, indicando que los números bajaban porque se habían sacado, entre otras cosas, unas tablets que llevaba la propia policía al momento de ir a la escena del crimen, del robo, lo que fuera, del delito, y entonces esto hacía que los números, al haber sacado la tablet del lugar, se redujeran porque en realidad la gente no iba después a hacer la denuncia. ¿Han podido comprobar este número? ¿Ha cambiado esa tendencia? Sí, acá otra vez, ¿no? Hay que ser cuidadosos en la comparación y quiero ser muy preciso en términos metodológicos. Digamos, esta pregunta se indagó en la encuesta del 2016, pero allí tenemos un número para un número mayor de delitos.
¿tá? Difícil, no podemos comparar. Entonces, claro, allí daba un 28% el porcentaje de denuncias, pero para un conjunto más amplio de delitos. Entonces hay que tener cuidado con la comparación. El número 28% y 27,5% son muy similares. Claro. Pero bueno, el conjunto de delitos que se abordaba en una encuesta de victimización completa era mayor. Estos dos números parecen bastante similares, pero recordar nuevamente que acá solo hablamos de robos y estafas. ¿Esto podríamos inducir que aumentó la cantidad? A ver, cuando uno mira estos dos números... De denuncias, por eso, cuando uno mira estos dos números, son números muy similares, ¿no? Un 28% de denuncias en el 2016, son 27,5 denuncias hoy, son números muy similares. ¿Se tiene idea de qué sí. magnitud se trata? Los que denuncian son porque son de magnitudes muy importantes, el que no denuncia bueno, porque es chiquito. Sí. Y esto hay evidencia internacional. Digamos, la gente tiende a denunciar aquellos delitos que tienen mayor importancia, ¿no? Claro, y el resto lo deja pasar. Claro, es más, acá nosotros reportamos las tasas para lo que son los robos por separado, lo que son estafas, y las estafas estamos en un 11 con algo % de denuncias. O sea, es muy chica la denuncia de las estafas, a veces son elementos relativamente pequeños. Es más, un número que no está reportado acá, pero digamos, cuando uno mira robos de automóviles, donde uno tiene que reportar para cobrar el seguro, tenemos tasas del orden del 85% de denuncias. O sea que al fin y al cabo también tiene que ver, entiendo yo, con que si denuncio y va a pasar algo, exacto. denuncio. Si denuncio y no sirve para nada porque va a quedar ahí... Por eso, si no sirve para nada, o digamos, el denunciar tiene un costo, tengo a veces que desplazarme a la comisaría, digamos, a hacer una denuncia, y si la probabilidad de que eso se resuelva o que me devuelvan los bienes que me han robado, que me han estafado es pequeña, se desmotiva la denuncia. No lo hago. Entonces, sí, efectivamente, la pregunta, digamos, la respuesta a tu pregunta es sí, dependiendo de la magnitud del delito, las denuncias usualmente son mayores. Y también la probabilidad de poder... De que haya consecuencias. Consecuencias o una recuperación del bien, claro. O un seguro, como es el caso de los automóviles, ¿no? Sí, me parece que quizás de lo más relevante que señalabas allí es este dato de que solo el 27% de los delitos fueron denunciados en ese último semestre del 2024. Te quiero preguntar también respecto a la situación de las mujeres. Más de la mitad de las mujeres consultadas se declararon sentir inseguras. ¿Es un dato también que se debe tomar como una preocupación? Bueno, sí, y digamos, este es un elemento también histórico de heterogeneidad entre hombres y mujeres. Nosotros acabamos de mencionar que en el caso de los hombres, en el caso del promedio de hombres y mujeres, un 42% se siente inseguro o muy inseguro, y en el caso de las mujeres supera el 50% la sensación de inseguridad. Esto es un elemento a notar. Es llamativo, ¿no? Sí, y es histórico el elemento de heterogeneidad entre hombres y mujeres en términos de la sensación de inseguridad. Estamos viendo ahí el gráfico que siempre ayudan los gráficos a entender. Sí, efectivamente. Allí Las barras amarillas son las mujeres, las barras azules más oscuros son los hombres, y como podemos ver, las mujeres en las últimas dos categorías, que son inseguro o muy inseguro, las barras amarillas superan ampliamente a las barras azules que reflejan la información de los hombres, ¿no? También ustedes presentaron ahí un gráfico en donde se habla de la prevalencia mensual de victimización de los hogares y las personas. Eso es bien ¿Podemos interesante. explicar de qué se trata, qué refleja? Claro, eso es bien interesante. Digamos, yo lo que les mencioné hoy, las cifras de 55.000 robos y 27.000 estafas, refieren a la cantidad de episodios de victimización, digamos, episodios donde ocurrieron estos dos tipos de delitos. Uno puede mirar también cuántas personas fueron afectadas durante un mes promedio del año del segundo semestre del 2024. Entonces, la prevalencia refiere a cuántos fueron afectados. Pueden haber sido afectados más de una vez. Una persona puede haber sufrido 2, 3, 4 delitos, lo contamos como una persona. Entonces, cuando vamos a esto, lo que tenemos es que un 5% de los hogares durante un mes del segundo semestre del año 2024 fueron afectados. Así que 5 de cada 100 hogares fueron afectados por
algún tipo de robo o estafa. 5 de cada 100 hogares. 5 de cada 100 hogares. ¿Cuántos hogares tienen? Bueno, ahí haciendo el porcentaje. Hay en el orden de 1.400.000 hogares en Uruguay, ¿sí? Mientras que antes decías que era casi 4 de cada 100 personas, ¿no? También para entender exactamente, la lógica. Casi 4 de cada 100 personas han sido afectadas por al menos un delito. Ahí está. Estos son 70.000. Pueden haber sufrido más de uno. Perdón que hice la cuenta sí, hice la rápido. cuenta. Multiplicaste por 3.500.000 ahí. ¿En el caso de personas o de hogares? De 5% es 70.000 hogares mensualmente. Sí. O sea, porque a veces uno dice un 5 parece poco. Sí, en un mes promedio. En un mes promedio del segundo semestre. 70.000 hogares que tienen algún... digamos, han sido afectados de alguna forma. Y acá mencionar un elemento que, digamos, el hogar es afectado, como lo definimos nosotros, es afectado si al menos una de las personas que integra el hogar fue afectada. Perfecto. O sea, si yo fui robado en la calle, también mi hogar cuenta como afectado por los delitos. Pero sí, son 5 de cada 100 los hogares y casi 4 de cada 100 personas durante un mes promedio del segundo semestre del 2024 fueron afectados por estos dos elementos, ¿no? Robos o estafas, que es lo que indagamos. La idea es seguir ampliando el objetivo de o sea, los elementos que el alcance sería, ¿verdad? Sí. Los elementos que se estudian dentro de este tipo de encuestas. Bueno, si bien por supuesto se puede trabajar hacia futuro en mejorar este módulo que está incluido en la encuesta continua de hogares, hay que recordar que la encuesta tiene múltiples propósitos, entonces allí no es posible aumentar mucho las preguntas. Pero recordar otra vez que nosotros estamos haciendo dos cosas. Una es este módulo dentro de la encuesta continua de hogares, y la segunda cosa que vamos a hacer este año 2025 es una encuesta específica de victimización con muchas preguntas, muchas dimensiones, incluso que evalúan elementos que tienen que ver con la acción policial y demás, que va a permitir un análisis mucho más detallado. Pero esa encuesta, como es muy compleja, es costosa, va a ocurrir una vez cada 2 años. Bueno, pero tiene lógica, ¿verdad? Y además es importante que haya ese nivel de detalle que nos permite ir a ser más quirúrgico, digamos, la actuación. Exacto, y con mucho más alcance en términos de los elementos que se abordan en la Te pregunto justamente hablando de esto del alcance y pensando un poco en todo el país. Sí. ¿Han notado grandes diferencias entre centros urbanos y rural, entre Montevideo y el resto del país? Sí, a ver, nosotros, y acá es importante aclarar lo siguiente, publicamos estos indicadores que acabamos de conversar, pero la encuesta continua de hogares incluso permite el saber el perfil de las víctimas, claro, porque tiene, por ejemplo, preguntas sobre ingresos, sobre condición laboral, sobre condiciones de las viviendas, sobre en qué barrio vive la gente. Todo eso va a estar en los microdatos de la encuesta continua de hogares. Digamos, sí, hay heterogeneidades, por ejemplo, en el área de Montevideo con respecto al estrato socioeconómico. Uno ve que los estratos socioeconómicos más bajos se ven más afectados. Claro. Esto no es información publicada, así que estoy, digamos, comentando cosas que hemos visto y que se van a poder ver con los microdatos, pero uno, a partir de los microdatos, va a poder hacer un análisis mucho más complejo y los microdatos van a estar disponibles a comienzos de abril. Así ¿Y el área rural? Bueno, ¿qué muestra? No lo hemos mirado, o sea, yo no lo he mirado. Pero seguramente hay heterogeneidades, ¿no? Hay heterogeneidades seguramente entre zonas urbanas y rurales, hay heterogeneidades entre interior y Montevideo, y hay heterogeneidades por estrato socioeconómico de las personas, ¿no? Bien, así que todo eso va a poder ser analizado a partir de esta encuesta, así que destacar otra vez la importancia de esto para el país, yo creo que va a ser un instrumento muy, muy importante. Para seguir de cerca, entonces. Diego Oval, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, te esperamos en cualquier momento porque es más que importante tener claros cómo se manejan también los datos. Muchas gracias y aprovecho a decir que el miércoles que viene publicamos el índice de pobreza multidimensional. Sí, te estaremos esperando por esto también. Que es un gran hito también para el INE y para el país. Sí. Muchos países lo tienen y Uruguay todavía no, así que a las órdenes. Allí estaba la palabra entonces del director del Instituto Nacional de Estadística.